Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y hoy vamos a ver un vídeo sobre Urano en Géminis. Urano, después de 7 años en Tauro, entrará el próximo día 25, dentro de una semana, entrará definitivamente en Géminis para estar 7 años en Géminis. Entonces, un cambio muy importante. Es el tercero y último de los transpersonales que cambia de signo, um, formando cada vez más, y ya pasando el punto de inflexión, por decirlo de alguna manera, en este cambio de signos de tierra y agua a aire y fuego. um, Pasando o sea, en este punto de inflexión, Urano, que es el más rápido de los planetas lentos, va a dar una inyección de energía, como lo suele hacer Urano, un cierto generador de caos, o sea, pero también muy creativo, que remueve la olla, por decirlo de alguna manera, remueve la energía para que pueda surgir la creatividad, para que pueda surgir algo nuevo, un nuevo orden. Entonces se va a notar, ah, Urano además se nota, o sea, es el disruptivo. Um, entonces vamos a sentir ese cambio de energía con bastante fuerza. Um, y ya nos vamos acercando, o sea, este gran sextil o pequeño gran trígono con Plutón en Acuario, Neptuno en Aries y Urano entrando en Géminis, ya se dirige hacia el gran sextil exacto el próximo día 20 de julio, donde además se le añade en los grados 4 de los signos, se hará de forma exacta, donde además se le añade en el grado 4 de Leo Júpiter. Entonces se va a formar esta figura de cesta, que es de alguna manera el momento culminante de todo ese punto de inflexión que estamos viviendo para la humanidad, pero también a nivel personal, ahí donde los tengamos en nuestra carta, haciendo los aspectos que hace con nuestra carta, va a ser un punto de inflexión. Con los transpersonales, normalmente nos hace falta tener un tiempo de perspectiva, para ver bien hacia dónde se dirige todo este gran cambio de fondo, esta gran transformación, profunda transformación, eh, colectiva y personal. Eh, Hace falta tener algo de perspectiva de tiempo, pero estamos ya metidos de lleno, estamos totalmente en un cambio, lo sintamos o no, lo sepamos o no. Estamos en medio. De todos modos, la vida es movimiento, la vida es cambio, siempre hay. Lo que pasa es que este es profundo, profundo. Y es una gran oportunidad poder estar viviendo este momento, um, tan histórico desde la astrología, tan histórico para la humanidad entera. Um, Hay muchas cosas que, por supuesto, se están viviendo de manera muy caótica, no es agradable. Muchas cosas que estamos viviendo, que estamos viendo, no son agradables, pero forma parte de un movimiento de evolución para la humanidad entera. Entonces, mantengamos el rumbo de ese transatlántico en el que vamos subidos, mantengámoslo también desde lo personal, y, y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Y en lo personal, pues pongamos atención ahí también todo lo que podamos. Am, Esto es el día 25, pero os voy a compartir una serie de cartas voy a pasar de forma bastante rápida sobre cómo se está construyendo ese paso de Urano hacia Géminis, porque hay unos cuantos aspectos muy interesantes, bastante potentes, que iremos viendo ahora.
Entonces, hoy estamos a día 18. Ahora que estoy grabando, estamos a día 18. Esta es la carta del día 20, el próximo lunes. Entonces, tenemos aquí una triple conjunción en el grado 7 de Aries de Mercurio, Marte y Saturno. Am, Dos planetas personales, Mercurio, nuestra comunicación, nuestros procesos mentales, Marte, nuestra acción, un Marte fuerte, domiciliado en Aries, un Marte con ímpetu, eh, y Saturno, que de alguna manera es ese punto de realismo, ese punto de vamos a darle forma a las cosas desde Marte y desde Mercurio. Entonces, este Marte y Mercurio llevan tiempo en diálogo, llevan como 6 meses haciendo, esta es la sexta conjunción que hacen en los últimos 6 meses, porque han coincidido las retrogradaciones, algo bastante excepcional también, pero que hace precisamente que esta triple conjunción sea tan interesante. Am, Porque podríamos decir que algo aterriza, primero Marte, después Mercurio, han pasado por Neptuno, eso siempre les da un aire medio confuso. Neptuno tiene que ver con esa fantasía, con los sueños, entonces era buen momento para proyectar quizá, pero no acababa, a pesar de haber muchísima energía ariana, no acababa de haber una dirección clara y una cierta capacidad de materializar que ahora, en esta triple conjunción con Saturno, Saturno siempre es esa dosis de realidad de decir, vamos a aterrizar esto, vamos a darle forma. Um, También nos exige esfuerzo y trabajo Saturno, nos exige concretar. Y Aries, precisamente, mm, con ese ímpetu de ese Mercurio y de ese Marte, pues hasta cierto punto viene bien que ese Saturno tome ese ímpetu y lo frene un poco y diga, sí, sí, pero vamos a construir algo duradero con esto, algo durable, algo que se sostenga en el tiempo. Um, y va a ser esto el día 18, o sea, a partir del lunes, pues es probable que empecemos a dar forma a proyectos personales, a dar forma a cosas que estaban ahí bailando, que teníamos en mente. Um, yo también probablemente vaya a sacar un taller que ya lo hablaremos más adelante sobre astrología heliocéntrica, que es algo que creo cada vez más algo necesario, algo que al menos siento que yo puedo aportar desde ese Aries. O sea, lo que será importante dar forma a aquello que yo puedo aportar. Y cada uno tiene algo, cada persona tiene algo para aportar, ¿no? Cada persona tiene, conectando con su yo, conectando con aquello que le estimula, con aquello que despierta la chispa ariana, em, pues conectar con esto y tirarlo adelante, empezar a darle forma. Esto va a ser muy interesante, además, porque esto se da con el Sol en el grado 29 de Aries. Am, y después veremos que se da otra conjunción en el grado 29, en otra carta. La cosa va de grados 29, de grados anaréticos, que son de energía muy condensada, que tienen cierta urgencia de resolución. Eh, es el grado que resuelve antes de y se prepara para el cambio de signo. Entonces, el grado analítico siempre se ha conocido como un grado muy intenso. Entonces, con el Sol en el grado 29 de Aries y Marte siendo el regente de este Sol, siendo el dispositor del Sol en su propio domicilio, pues la acción ahí puede ser muy, muy efectiva y con una gran potencia. Entonces, esto.
es el día 18. Ahora vamos a pasar unos días más tarde. Vamos a ver, voy a cambiar la carta. Unos días más tarde, el Sol ya ha entrado en Tauro, está en el grado 3 de Tauro. Urano y Venus se juntan en el grado 29,54 de Tauro. O sea, justo antes de pasar Urano, primero pasar a Venus, a Géminis, justo antes de pasar Urano a Géminis, se juntan Urano y Venus. Y eso me ha parecido de lo más curioso. ah, me ha parecido el cómo interpretarlo, pues no va a ser sencillo entender, pero es potente. O sea, Urano lleva 7 años en Tauro. Venus es la regente de Tauro. O sea, el día, o sea, 2 días antes de pasar Urano a Tauro, o unos cuantos días antes, no, un día antes de pasar Urano a Tauro, en el último grado, a 6 minutos del cambio de signo, Urano va de la mano con Venus, que es regente de Tauro. O sea, después de 7 años de ir pasando por ahí Venus, coinciden en el último grado, en el grado analético, para hacer juntos ese cambio de signo. De hecho, esto es el día 24 y el día 25, o sea, al cabo de unas horas, Venus ya entra en Géminis y al día siguiente, el día 25, entra Urano en Géminis. Me parece fascinante esa conjunción en el grado 29 de Urano y Venus. Vamos a ver cómo se expresa esto, pero su potencia tiene también, igual que su potencia tiene la triple conjunción Mercurio, Marte, Saturno con el Sol en el grado 29 de Aries. Entonces vienen unas semanas muy interesantes de irlo sintiendo. Eh, vamos a ver qué sucede con esto. Para mí, Mercurio, Marte y Saturno sí que tienen que ver con esa redefinición de nuestro yo y de nuestra energía vital y de nuestro estímulo. O sea, hay una redefinición del yo incorporando los propios límites, redefiniéndolos y con el sextil a Plutón y a Juno, que Juno tiene que ver con el compromiso, que también lo veremos otro día, porque hablaremos de Juno con Jesús Gabriel Gutiérrez. Hay una mezcla de compromiso y de conveniencia en Juno, con Plutón en Acuario. Entonces, con el tema del poder, el poder interior, el compromiso con nuestra fuerza de vida, mm, hay algo muy potente que arranca ahí. Y después la conjunción Urano-Venus en el grado 29 de Tauro, justo antes del paso, el día antes del paso de Urano a Géminis. Eso también es como una luz ahí, muy interesante, un faro a tener en cuenta, a ver qué forma va tomando. Ya más haciendo aspectos, trígonos, aunque un poco lejanos, pero bueno, va haciendo trígonos y sextiles esa Venus y ese Urano. Entonces, pasamos a la carta, esto es un día después, es la carta del día después. Urano ya pasa a Géminis, aquí tenemos a Venus en el grado 2. Entonces, vamos a hablar de Urano en Géminis. ¿Cómo Urano entra en un signo mutable de aire, como es Géminis, un signo mercurial, en el eje del conocimiento, Géminis-Sagitario, un signo que tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la información, tiene que ver con la comunicación, es mutable, es un signo ágil, um, un signo joven, de energía joven también, sería la energía del estudiante,
sería la energía del niño que explora su entorno. Lo explora de forma amoral en el sentido de que se acerca al conocimiento sin un juicio previo, sino desde la exploración pura. Entonces, esto hace de Géminis un signo muy, muy ágil, que le interesa explorar en extensión, le interesa explorar la multiplicidad, la variedad, la diferencia. Um, un signo divertido hasta cierto punto, rápido también, con esa característica de Mercurio, muy relacionado con la inteligencia, y Urano, que sería la octava superior de Mercurio, regente moderno de Acuario. Urano también tiene que ver con la inteligencia, pero con la inteligencia superior, con la inteligencia intuitiva, con el insight. Eh, Urano es la inteligencia que nos cae del cielo, que nos viene de arriba, es la epifanía, la iluminación de alguna manera instantánea, mm, y está relacionado con la genialidad. Al mismo tiempo está relacionado con la locura, o sea, la línea a veces es muy fina, ¿no? Está, pero sí es más que con el conocimiento mercurial o con el conocimiento geminiano, con la información, está relacionado con la sabiduría, o sea, con el conocimiento integrado. Um, entonces, se juntan dos energías que se llevan bastante mejor que Urano y Tauro. O sea, un signo fijo de tierra y el disruptor, el incomodador, el despertador uraniano, incomodando, pero al mismo tiempo permitiendo la renovación de cómo podemos conseguir seguridad material, de cómo podemos conseguir estabilidad, que sería muy del signo de Tauro, y además desde una cierta calma taurina, pues ahí Urano ha estado haciendo mucho trabajo, pero ha estado incomodando también, ¿no? Ahora se juntan el agua y las ganas de beber, ¿no? O sea, ahora podemos notar una aceleración mental muy grande, juntándose Urano y Géminis, a nivel de información. O sea, se puede acelerar todo muchísimo, se puede diversificar también todo mucho. Yo creo que mm, vamos a tener que acostumbrarnos, por un lado, a cuidar nuestro sistema nervioso, pero por otro lado, vamos a tener que acostumbrarnos durante esos 7 años de Urano en Géminis a poder hacer varias cosas a la vez, tres, cuatro, cinco, seis, o sea, poder trabajar en paralelo o funcionar en paralelo. Um, Cosa que en Tauro es mucho más difícil, o sea, Tauro es una cosa detrás de la otra y necesita su ritmo. Ahora se va a acelerar muchísimo. Entonces, en ese signo, signo de aire mutable, el signo del conocimiento, pues por supuesto vamos a ver a lo largo de 7 años, vamos a ver cosas que ya se ven venir. De hecho, Urano ya entró en Géminis, volvió a retrogradar, pero que de alguna manera en el ciclo anterior de 84 años de Urano, esto se va preparando, o sea, se desarrolla una temática y pues estos últimos signos, probablemente desde Aries ya, después desde Tauro, o sea, los últimos 14 años, vamos viendo muchos cambios de esta temática ahora geminiana, en el sentido de que el aprendizaje, por ejemplo, el estudio, el aprendizaje va a tomar ya de forma muy visible otra forma. Um, Esto ya lleva tiempo viéndose en los colegios, ¿no? Y de hecho ha generado mucha incomodidad en los maestros que vienen de la forma más tradicional, porque uno puede estar
en contra y puede tener razones de peso, para estar en contra de la introducción de la tecnología en los colegios, por ejemplo. Um, um, Hay cosas a favor, hay cosas en contra. Lo que no se puede es ir en contra de los tiempos. No tiene sentido. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, los maestros jóvenes que se vayan incorporando ya van a tener todo esto mucho más de la mano, ya van a tener una visión del aprendizaje muy diferente. Em, Donde quizá se va a valorar muchísimo más el cómo seremos capaces de unir información, ese tema geminiano de la cantidad de información, o sea, de cómo podemos relacionar diferentes informaciones más que el conocimiento en sí, más que la acumulación de saber, la agilidad para resolver, para buscar información, para mover la información y para aplicar, relacionar y aplicar la información contra, en vez de la acumulación de conocimientos, acumulación de saber abstracto, teórico. O sea, podremos ver um, cómo las nuevas generaciones empezarán a poner cada vez más el énfasis en esa capacidad de mover y de buscar, mover, relacionar y aplicar la información más que en el estudio tal y como lo hemos conocido en mis tiempos o en tiempos pasados, ¿no? Que era más académico, que era más de contenidos. Um, entonces, bueno, vemos un conocimiento, vamos a ver un conocimiento mucho más enfocado a lo práctico, a lo inmediato, muchas veces, más que a lo académico y a lo abstracto. Estamos viendo también cómo estos últimos años, y esto va a ser, yo creo que va a ser mucho más claro también con Urano en Géminis, cómo cada vez las universidades, que son instituciones muy capricornianas, son instituciones que les está costando mucho adaptarse al ritmo de los tiempos y se han quedado un poco estancadas en las viejas formas, como cada vez más se está valorando las personas autodidactas con mucha más agilidad para el estudio. em, Esa forma de aprendizaje desde el juego, desde la pasión, de forma autodidacta, em, puede imponerse y se está imponiendo cada vez más, se está valorando cada vez más ante la formación clásica académica. Entonces, mm, bueno, por otro lado, también lo estamos viendo en los trabajos, o sea, con el gran boom que habrá también, porque eso también forma parte de Urano en Géminis, la aceleración de la inteligencia artificial que se va a introducir de forma exponencial, ¿no? en nuestras vidas. Mm, Vuelvo a repetir, nos guste o no, o sea, a mí personalmente no me atrae, pero bueno, voy a ser el abuelo que no va a acabar de entender las novedades del mundo, o en algún momento me sabré subirme al tren. Esto ya lo veremos. Personalmente no me atrae, pero sí tiene un potencial tremendo. Entonces, esto va a suceder. Entonces, a nivel de trabajos, también vamos a ver cómo aquellos trabajos que vienen de una formación académica y que están más basados en lo abstracto y en la teoría y en la acumulación de saberes, cómo están perdiendo fuerza porque van a ser sustituibles por la inteligencia artificial, cómo van a perder mucha fuerza ante los oficios. Los oficios desde
todo aquello que implique capacidad de manipulación, de manejar, de resolver. Em, entonces, los oficios, un fontanero, un electricista, un obrero cualificado de la construcción, un panadero, un artesano, oficios que el toque humano y el saber hacer, el saber manipular sea importante, porque le da esa distinción. En cambio, los trabajos más teóricos y más abstractos probablemente se vaya invirtiendo esa jerarquía que también pasaba a nivel universitario, ¿no? O sea, los universitarios ah, y los trabajos más y los oficios. Esto se va a invertir probablemente. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver también con el arte y la artesanía. Am, la inteligencia artificial va a tener una capacidad generadora de imágenes y de abstracción que, que transforma el arte, y esto me duele muchísimo decirlo, pero lo llevo sintiendo desde hace algún tiempo. O sea, la pintura, por ejemplo, pero podríamos decir el arte en general, se está convirtiendo en un anacronismo romántico. Y a mí personalmente eso me duele mucho y yo no creo que no queden cosas por decir, sí quedan, pero queda mucho por explorar ahí y por ver, a ver estos 7 años de Urano en Géminis, a ver hacia dónde va la creatividad de la inteligencia artificial y todo esto. Pero el anacronismo de cierto tipo de arte frente a la revalorización de la artesanía, cosa que ya en culturas como la japonesa, por ejemplo, sucede, ¿no? Se valora más el artesano que el artista. Um, en la sociedad occidental no, es al revés. O sea, se ha valorado más el artista, la unicidad del artista frente a la repetición del artesano. En Japón, por ejemplo, se valora más el artesano porque se considera que hay un saber hacer que solo la repetición puede conseguir. Entonces, se valora muchísimo, muchísimo la artesanía. Yo creo que va a haber un auge de la artesanía frente al arte también. Entonces, bueno, estamos en un momento de cambio de pensamiento, de cambio de conocimiento, de cambio de manera de aprender, de multiplicidad en el conocimiento, de multiplicidad de verdades, Géminis, así como Sagitario, su signo opuesto, es un signo que busca la verdad del mundo, la verdad de la vida, la verdad filosófica, pero la verdad con mayúsculas. Géminis le interesan las verdades con minúsculas. Entonces, cada uno en Géminis también hay un tema, son los hermanos, son los iguales, son los pares. Entonces hay un tema también de eh, cada persona tiene su verdad y cada verdad tiene su valor. Entonces hay un tema mucho más horizontal y mucho más eh, democrático, de alguna manera, en el respetar la multiplicidad de verdades, ¿no? Em, es un poco el encontrar la voz propia frente al discurso dado, al gran discurso, ¿no? Desde Sagitario. em, el pequeño discurso, el discurso de cada uno es válido. Entonces, este Urano en Géminis también
hay una búsqueda de la voz propia. Y eso implica la búsqueda del camino propio. O sea, no hay que olvidar que el único camino posible es el propio. Entonces, el único camino posible es el tuyo, es el mío, no son caminos ya, y eso también lo podemos ver de lo autodidacta frente a la formación académica, ¿no? La formación académica te dicen, este es el camino, o hay varios, pero estos son los caminos. La formación autodidacta busca su propio camino, busca su propia voz, y esto se va a valorar muchísimo. Em, por otro lado, también esta evolución de Urano a Géminis, esa multiplicidad de verdades, em, también nos lleva a nivel mundial. Estamos viendo ya, ¿no? Como ese grado 29 de Tauro, al igual que pasó con el auge del nazismo cuando Urano estuvo la última vez en Tauro, porque Urano en Tauro tiene que ver con el fascismo, con el nazismo, eh, con esa parte ultraconservadora que quiere defender a base de miedo, quiere defender la seguridad, tiene el discurso de la seguridad, creando miedo para que las cosas se queden fijas y no cambien. Estamos viendo cómo van cayendo las fichas, ¿no? O sea, cuando Urano entró en Géminis, en la Segunda Guerra Mundial, empezaron a cambiar, empezó a cambiar el equilibrio de fuerzas y la Alemania nazi pasó de ser un muy probable ganador de la guerra a ya no serlo tanto. Y empezó a ganar el bando aliado, la Unión Soviética, o sea, esa diversidad de fuerzas que se juntaron para oponerse a ese pensamiento único. Esto está sucediendo también ahora. O sea, ha pasado en Hungría, ha caído Orbán, empezará a pasar con Trump, empezará a pasar con Milei. ah, Está pasando en España, o sea, van cayendo, pero van cayendo los discursos de pensamiento único. Pero cuidado, o sea, también tenemos discursos de pensamiento único del otro lado. Entonces, la cosa no está muy clara todavía, o sea, vamos a ver hacia dónde va, pero sí el aspecto, la proyección de futuro orwelliano se está empezando a darse la vuelta. Entonces aquellas fuerzas más oscuras, porque son fuerzas oscuras, las fuerzas fascistas, están empezando a desorientarse y porque Urano va a entrar en Géminis y cuando Urano entre en Géminis van a empezar a perder muchísima fuerza y va a haber un cambio de tendencia. Am, ¿Hacia dónde va a ir esto? No sé si me gusta hacia dónde va a ir, pero, pero bueno, se abren posibilidades, aparecerán discursos nuevos. am, Vamos a ver, vamos a ver. No me gusta mucho ser muy explícito en estos temas, pero sí me parece una gran noticia de que algunos discursos empiecen a perder mucha fuerza. Em, con algunas excepciones, como Italia, por ejemplo, con Meloni, que es un personaje interesante, ¿eh? O sea, una persona de la extrema derecha que cae muy bien a mucha gente de la izquierda. Entonces, vamos a ver, hay mucha confusión y yo creo que con Plutón en Acuario, las ideologías tal y como las hemos conocido, izquierda, derecha, fascistas, comunistas, todo esto, las ideologías tal y como las hemos conocido van a ir cayendo, van a venir nuevas propuestas. Entonces, un tema interesante, un momento interesante también a este nivel. Podemos ver también cómo Géminis y Mercurio también están relacionados con el transporte, por ejemplo, eh, y con la energía eléctrica, en el caso de Urano. Entonces, también durante estos 7 años, a nivel de transporte y a nivel energético, habrá probablemente
una revolución. Vamos a ver también que probablemente vaya hacia lo eléctrico y hacia lo cercano. Recordemos que Géminis um, es una... Es de procesos de casa 3, o sea, su casa natural es la casa 3. Sagitario son los viajes al extranjero, es la expansión. Géminis son los viajes cortos, son los desplazamientos en un contexto de cercanía, en un contexto próximo. Se lleva tiempo hablando de que si la ciudad es de 15 minutos, que si el coche eléctrico, o sea, todo esto se está preparando también y vuelvo a decir lo mismo, no es, o sea, yo no estoy diciendo que esté a favor o esté en contra, no, no, es una constatación que probablemente cada vez más el transporte sea mm, de distancias cortas y la vida se va a hacer de forma mucho más local, en lo cercano, ese kilómetro cero. Y a través de coches eléctricos, trenes, probablemente vaya por ahí también, que se reorganice mucho el tema del transporte. Con Urano en Géminis también nos podemos, Urano que es ese disruptivo, en toda esa reorganización de la energía eléctrica y toda esa reorganización del transporte y de tema de los confinamientos que hubieron y todo eso, pues nos podemos esperar algún que otro corte eléctrico también. Es bastante probable que haya más sucesos como el que tuvimos en España, como hay en todo el mundo, hay, ¿no? Cortes eléctricos, pero que esto obligue a reorganizar la red eléctrica y obligue a reorganizar la, la, la sociedad y el transporte está el tema de los... Ahora se está hablando de confinamientos energéticos, ¿no? Con la crisis del estrecho de Hormuz y con la agresión a Irán. Bueno, pues puede haber un problema energético que también lleve a esa reducción forzada de los transportes y de la movilidad, que va a tener que ser en la cercanía. Ah, y eso es bastante de Géminis también. Bueno, eso es un poco el repaso que a mí me ha venido. Yo creo que, como todos los tránsitos de los transpersonales, nos va a generar incomodidad, por supuesto, nos va a traer cosas que o no vamos a entender o no nos van a gustar porque vamos a tener que adaptarnos a, a- a lo que nos propongan los transpersonales, que no lo controlamos nosotros. Um, Eso por un lado, pero por otro lado, mm, Géminis, Urano en Géminis es, a mi parecer, bastante más estimulante, bastante más divertido, bastante más ágil, um, y nos ofrece una cantidad de posibilidades que el trabajo va a ser no dispersarse hasta el infinito, ¿no? Pero yo creo que vienen 7 años bastante estimulantes, que también un tema de Géminis es que vamos a tener que relativizar muchas cosas. O sea, vamos a tener que obligarnos para no precisamente sobrecargarnos en todos estos procesos de circulación de información, de movilidad, de mutabilidad constante. Vamos a tener que relativizar mucho y aprender a ser ágiles. Por eso decía al principio del vídeo, es el poder estar en cuatro, cinco, seis cosas a la vez y tener la agilidad de la multiplicidad y de la complejidad y de la diversidad. Pero me parece muy interesante, me parece interesante. Vamos a ver
habrá de todo, como siempre, ¿no? Con los transpersonales. Y ya, a partir de ahora, pues se va construyendo el tema de mediados finales de julio, que esto va a ser, o sea, ya pasaremos, de alguna manera pasaremos del otro lado de ese gran tránsito que seguirá y seguirá durante años y probablemente hasta el 2030 o pasado el 2030 estaremos en esa gran transformación de la sociedad. Um, Aquello que no nos guste, pues busquemos busquemos alternativas en lo local, desde nuestras iniciativas propias. um, Podemos buscar alternativas a la parte que no nos guste. Ahora, frenar lo que hay tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque si no, uno está siempre en plan, uy, ay, qué mala, qué malo es el sistema, qué mala es la sociedad, qué malo es esto, qué malo es lo otro. Bueno, en el fondo es una gran dificultad de mutabilidad y es un agarrarse al más vale malo conocido que bueno por conocer. Vamos a ponerle un poco de visión y un poco de ligereza a lo que venga y y decidamos en cada momento, o sea, tengamos ese acercamiento como tiene Géminis a moral, no juzguemos antes de probar una cosa o su contrario y después ya decidiremos. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Haré una propuesta de taller de la carta heliocéntrica, ya enviaré la información y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, hasta luego.